Buenos días, familia de la fe. Hoy me toca compartir a mí el tiempo con Dios y nos vamos a enfocar hoy en un tema que es bastante vital para nosotros, que es la familia. El tema base o el texto base es Colosenses 3:18. A la esposa, luego nos habla al esposo, luego a los hijos y luego de esa unión somos llamados padres cuando tenemos hijos. Número 1, para recalcar, eh, esposas, ser sujetas, ser dócil, estar sometidas al esposo como conviene en el Señor, obedecer. Wow. Muchos se preguntan ¿por qué tengo que obedecer a mi esposo si es áspero conmigo, si me grita, si no es correcto, si ni siquiera conoce al Señor? Eh, y una cantidad de situaciones que están sucediendo hoy por hoy en esta pandemia. Yo te quiero invitar a Primera de Pedro 3:1, donde dice: de la misma manera, esposas, sean dóciles a vuestros propios maridos. Pero dice de la misma manera. ¿Y qué es la misma manera? Para entender de qué está hablando ahí o cuál es la misma manera en que las esposas debemos de ser dóciles con nuestra esposa, tenemos que leer lo que está antes de eso. Y lo que está antes de eso, en el capítulo 2, versículo 13, habla de ser dócil a todas las autoridades humanas por causa del Señor. En el versículo 15 habla que es la voluntad de Dios hacer el bien y que haciendo el bien hacemos callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Está hablando de alguien que es insensato y con nuestra voluntad, con nuestra haciendo el bien, que es la voluntad de Dios, vamos a hacer callar a esa autoridad. Está hablando de la autoridad que es insensata. Pero en el verso 18 dice, habla de los criados, de los siervos. Dice, dóciles no solo a los buenos, sino también a los ásperos. Y después en el verso 21 habla de Cristo, que Cristo padeció por nosotros, se hizo pecado y cuando lo maldecían, no abrió la boca, sino que se encomendaba al Señor. De ese contexto es que viene y de la misma manera, en Primera de Pedro 3:1, de la misma manera, esposas, sed dóciles a vuestros esposos. No te está mandando, esposa, lamento decirte, si tu esposo es cristiano. No te está mandando, esposa que me escucha, si es bueno contigo. No te está mandando a cuando todo esté bien. Te está mandando en todo tiempo obedecer, sujetar, ser dócil, someterte, porque esto conviene en el Señor. Y que nosotros, con nuestra manera de actuar, callado, como hizo el Señor, que cuando lo maldecían no maldijo. De esta manera es que nosotros vamos a ganar a nuestros maridos, sean cristianos o no cristianos, sean creyentes o no creyentes. Yo no sé a ti, pero a mí me habla muchísimo, porque siempre nos queremos justificar. Es que Él no es bueno conmigo, es que Él no está siendo justo, porque Él no está correcto. Y si bien Él no es correcto, Él no es justo, la palabra nos dice muy claramente que debemos de someternos, que debemos de hablar con nuestra conducta. Ahora, con esto también te quiero decir que hay límites. En este sentido de hay límites donde hay una agresión física, donde está expuesta tu vida. Te pido que por favor te acerques a las autoridades competentes
pero también Pablo nos invita a que nos separemos porque estamos llamados a ser pacificadores, estamos llamados a vivir en paz, disculpen, pero en ningún momento te está mandando a que te vuelvas a casar, simplemente que te separes para que el Señor haga la obra, mientras tú tienes una conducta casta y callada. Hay que aplicar un poquito también la lógica aquí. El Señor no quiere que vivamos en sufrimiento, no quiere que vivamos en desolación, pero el Señor es un Dios de familia y el Señor nos manda a nosotras las mujeres a tener un espíritu afable y que obedezcamos y que nos sometemos. Y si decimos que amamos al Señor y que hacemos su voluntad, esto también es palabra del Señor y es la voluntad del Señor. Esta palabra de no ser áspero es una persona difícil de complacer. Una persona que no se contenta con nada, una persona que siempre tiene una palabra negativa, una palabra de dolor, una palabra incorrecta hacia el vaso más frágil, según la palabra. Pero aquí nos dice en Colosenses que amad, en otro nos dice vivir con ellas con comprensión y otro nos dice con sabiduría. Es importante para el hombre aplicar toda la sabiduría del Señor, porque toda sabiduría viene del Señor. Es importante que el varón, como dice Efesios 5:25, viva como Cristo vivió para la iglesia, que entregó su vida, que Él se despojó y murió por su iglesia, que entregó su cuerpo, que fue destruido su cuerpo por amor a su iglesia. Es de la misma manera que en Efesios nos está hablando cómo el esposo debe dar la vida por su esposa, debe de hacerla propia. Y nos habla en Efesios de que fue entregada, debe ser una sola carne, de que las oraciones no van a estar van a entrar sin estorbo. Cuando el hombre tome el rol que le ha correspondido, y es amar, es respetar con sabiduría, con comprensión, tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y en este día te estoy hablando a ti, varón. Te estoy hablando para que seas tú tratando a tu esposa, a la que tú escogiste, sea antes del Señor o en el Señor, que la trates con amor, que la trates con comprensión, sabiendo que la mujer es muy sensible, sabiendo que la mujer es el vaso más frágil. No la trates como a ti, como un varón áspero, como un varón sin conocimiento, como un varón sin sabiduría. Tú la conoces, tú la escogiste. Tú formas a tu mujer. Lo que tú tienes hoy por hoy como esposa es lo que tú has formado. Lo que tú sembraste hoy es lo que tú estás recogiendo, es lo que tú sembraste un día. Y si tú quieres ver en tu esposa algo diferente, siembra en ella amor, entrégate por ella, saca intereses económicos y sé el proveedor como el Señor dice que es. El matrimonio no es un negocio, el matrimonio no es una sociedad. Si fuera una sociedad, Jesucristo no pusiera el ejemplo que Él entregó su vida por la iglesia. Y el entregar la vida por la iglesia en ningún negocio es rentable. Entonces te digo a ti, entrega la vida por tu amada, por tu esposa, tu propia esposa que tú mismo escogiste y ámala. Pero también tengo palabra a los hijos. En Colosenses 3 habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es aceptable ante el Señor. La palabra aceptable o en Efesios 6:1 que dice que es justo, nos habla de que es agradable delante de los ojos del Señor. Y me lleva a Éxodo 20 y me lleva a Deuteronomio 5 donde dice que Él honra a padre y a madre. Honrar a padre y a madre, honrar, respetar
lealtad a padre y a madre, porque esto le agrada al Señor, porque esto es conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente tengo que decirte, joven, no es si tu padre es bueno o no es bueno, es live o no es live, no es cariñoso o no es cariñoso. La palabra te da un mandamiento y ese mandamiento es agradable para el Señor. El Señor está viendo lo que hay en tu corazón y cómo tú lo quieres obedecer al Señor. Y por ende, por obedecer al Señor, tú obedeces a tus padres terrenales. Y también habla a los padres. No irritéis sin razón, no irritéis a nuestros hijos, es sin razón, todo el tiempo con un hábito de regañar, todo el tiempo con un hábito de desesperar al joven. Cada vez que tú vayas a disciplinar a tu hijo o que vayamos a disciplinar a nuestros hijos, hagámoslos con pleno conocimiento del Señor, con la sabiduría que el Señor nos da, con el amor que el Señor nos brinda a nosotros. Ser disciplinado, ser recto, pero también ser sabio y estar llenos de amor en el momento. Estorbemos a nuestros hijos cuando están haciendo algo malo, pero extorbémoslos con amor, con paciencia, con benignidad, con el fruto que produce el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Esta es mi palabra, Dios les bendiga y espero que sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Chao.